Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos, esperando que se encuentren bien en compañía de sus familias, que en este tiempo de contingencia traten en la medida posible de no salir y bueno, si se refiere a tener una necesidad básica, pues hacerlo y sobre todo a estudiar mucho. En esta ocasión los saludo para explicar los temas correspondientes a la unidad 3 de la materia y que esto nos permita avanzar con las unidades y que en una temporada justa terminemos los temas, ¿de acuerdo? Disculpen por favor si en algún momento escuchan ruidos de la calle. Estoy aquí en la sala de mi casa y este video no lo voy a editar. Va a ser corrido de principio a fin porque bueno, lo importante es que a ustedes les llegue la explicación, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar. Pues quito mi cara y proyecto las diapositivas para que ustedes puedan ir visualizando la información. ¿Ok? La unidad 3 se llama el derecho de la información. Como introducción a la unidad, necesito que hagan una lectura crítica, es decir, pues que lean, que saquen sus conclusiones de esta lectura. En su momento les voy a pedir una práctica. Va a habilitarse también un cuestionario del tema y se va a abrir un foro para que debatamos el contenido de la lectura. ¿De acuerdo? La lectura se llama el derecho de la información y pues en realidad es una lectura pues muy breve, son 3 páginas que se refieren al tema para que ustedes a manera de introducción pues concienticen un poquito del tema. Ok, comenzando con conceptos. El tema del término información responde a la necesidad del ser humano que tiene de expresarse y de querer saber lo que los demás también han expresado. Tengan en cuenta que la información es o funciona en una dirección de ambos lados, tanto la necesidad de un ser humano de comunicar algo como la necesidad de saber algo de los demás. Responde a un requerimiento que en determinado momento se vuelve también un derecho del hombre, pues como hombres libres debemos tener el derecho tanto de expresarnos como de ser informados. Y bueno, aquí viene una gran controversia que surge de este fenómeno natural de querer expresarse, en donde nos preguntamos si deberá estar garantizada la información por el Estado. En definitiva, esto es un proceso de generación y aprovechamiento de la información, ¿no? No es como para ganar peleas, sino más bien como para aprovechar todo lo que la información, sobre todo en la era digital, nos da. Ella es la que se asigna a este valor y a esta función. Esto nos lo dice Quesada. Ay, perdón. Bueno, ahora, el derecho a la información. El derecho a la información lo define Manuel Fernández como un conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto la tutela, la reglamentación y la delimitación del derecho a obtener y a difundir ideas, opiniones o algún hecho que se haga noticia, es decir, que pueda ser transmitido o difundido. ¿Ok? En algún momento espero den repaso de los temas anteriores donde se vieron tipos de normas. Allí para que ustedes estén pues más conscientes de que el derecho a la información es una norma jurídica. Bueno, características del derecho de la información según la CNDH. Aquí en la parte de abajo tenemos así como unas pistas y en la parte de arriba las respuestas. Vamos a ver a cuál le atinamos, ¿no? ¿Es un derecho político? ¿En qué sentido? ¿No es un derecho absoluto? ¿Es un derecho natural?
y personal. ¿De acuerdo? Pensar un poquito por qué es un derecho político, por qué no es absoluto, por qué es natural y desde qué punto de vista es personal, de las de abajo. ¿Ok? Entonces, así como los programas de la Dora la Exploradora, ¿no? Te vamos a dar unos segunditos para que respondas. Bueno, para que pienses, trates de pensar cuál de ellos puede ser personal, natural, político y no absoluto. Bueno, acá tenemos las respuestas. Chéquense bien. Es un derecho político en el sentido de que es un derecho que posibilita y a la vez se funda en la participación política, en la participación de las funciones políticas, etc. Es decir, en este tipo de derecho participa la parte política. 2. No es absoluto porque es susceptible a limitaciones, como todo. No se puede dejar la apertura tan grande de este tipo de derechos porque pues entonces no se tendría control, ¿de acuerdo? Es un derecho natural por cuanto su razón de ser radica en la naturaleza del hombre, que ya dijimos en un inicio, en donde tiene derecho a comunicar y a ser comunicado. Esto es un derecho social, por naturaleza social el hombre lo tiene. Y se considera un derecho personal porque incide en el perfeccionamiento de la persona, sobre todo en su esfera social. ¿De acuerdo? Como persona, tú perteneces a una sociedad. Es más, sin individuos, sin personas, pues no habría sociedad. Ok, ¿qué nos dice nuestro marco jurídico nacional en México? Tenemos esta lista de medios jurídicos en México que nos sirven y que nos hablan de este tipo de derecho. Primero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos defiende, específicamente artículos 6, artículos 7 y artículos 8. Y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. ¿De acuerdo? Que no tiene muchos años que existe, en donde todas las personas tienen acceso a la información pública del gobierno. 4. Bajo la interpretación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se expresa en un sentido amplio que la información consiste en dar forma, en darle significado o bien poner al corriente, hacerte partícipe o instruir a alguien. ¿De acuerdo? Es decir, la información es la que te va a permitir compartir todas esas ideas que el ser humano tiene. Y con eso vas a lograr instruir, vas a lograr aconsejar, vas a lograr enseñar, hacer partícipe al otro, etc. Y la información tiene como objetivo la transferencia de conocimientos, integrándose esta por un conjunto de datos que están relacionados o por un conjunto de signos o hechos que tienen referencia. ¿De acuerdo? Los componentes de la información son fuente, codificador, medio, mensaje, decodificador, receptor y entre todos ellos debe de existir retroalimentación. La fuente es de donde sale el mensaje y el receptor es a quien va. Existe un medio entre ellos por el cual comunicar, que en la era digital el medio sería pues todo el ambiente digital, virtual. El mensaje es lo que se quiere comunicar y hay diferentes tipos de mensajes dependiendo a quién van dirigidos o dependiendo de la fuente. Y existen codificadores y decodificadores que van a ayudar
a que desde la fuente hasta el receptor llegue correctamente el mensaje y llegue tal y cual es. Y bueno, entre todos ellos debe de existir retroalimentación porque pues la información fluye, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos aquí características para estos 5 componentes. Después los respondemos en la siguiente diapositiva. Vamos a pensar un poquito nuevamente a cuál se referirán cada uno de ellos. Tenemos fuente, codificación, medio, mensaje y decodificador. Número 1. Cualquier persona o grupo que tiene algo que comunicar. Número 2. Forma en que se presenta la información. 3. Canal conductor del mensaje. 4. Información, hechos, imágenes, signos, etc. Y 5. Lo que le da interpretación al mensaje. Y bueno, visto de esta manera, se refiere a cada uno de ellos. La fuente es cualquier persona o grupo que tiene algo que comunicar. Por eso, cuando vemos en toda la lista de fuentes de información, fuentes primarias, fuentes secundarias, podemos encontrar que la fuente es una persona o la fuente es una empresa. Porque puede estar representada por una persona moral o por un grupo de personas, ¿sí? El codificador es la forma en que se presenta la información, es decir, el punto de vista del que la emite. El medio es el canal conductor del mensaje, que ya lo mencionamos que en la era digital el medio sería digital. El mensaje es pues lo que se quiere transmitir. Está plasmada en imágenes, en hechos, en signos, en datos que se desean comunicar. El decodificador es la interpretación que le dan al mensaje. Es decir, la fuente comunica algo desde su punto de vista y el decodificador es cómo lo interpreta el destinatario. Y por último, el receptor, también llamado destinatario de esa información. ¿Ok? ¿Qué pasa con el Estado? El Estado es un gran generador de información. Cada vez que realiza un acto jurídico, ¿qué es un acto jurídico? Puede ser la creación de una ley, la emisión de un de un decreto. Por cierto que ahorita con lo de la contingencia del virus, que estamos ahorita pues viviendo esta experiencia de este virus en todo el mundo, han surgido en México varios decretos. Entonces ojalá ahí les echen una leída a los decretos que nacen con esta contingencia. 2. Ratificación de un tratado, publicación de una licitación, celebración de un contrato de cualquier tipo, emisión de un acto de autoridad con ese grado de autoridad, por ejemplo, despojo, embargo, etcétera, o algún juez que tenga la autoridad para casar civilmente a una pareja, etcétera, cualquier acto de autoridad, etcétera. Todos estos son actos jurídicos que en el proceso de la comunicación toman el lugar del codificador. Es decir, el Estado genera información cuando hace estos actos jurídicos y el acto jurídico dentro de estos componentes toman el lugar del codificador. ¿Cuál era el codificador? Es la forma en la que se presenta la información y el punto de vista del que la emite. ¿Quién la está emitiendo? El Estado. El Estado entonces es la fuente. ¿Qué es o cuál forma está tomando esta información? Es el acto jurídico, ya sea ley, decreto, licitación, contrato, etcétera. Y bueno, todos los demás componentes, ¿no? Que son como más fáciles de entender. Veamos algunos ejemplos. El Diario Oficial de la Federación.
que todos lo tenemos a la mano y que en su momento les voy a dejar una actividad como práctica para que le den una leída al Diario Oficial de la Federación. Las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación toman el lugar del medio. ¿Cuál es el medio? Dijimos, el medio es el canal conductor del mensaje. Es decir, el Estado manda un mensaje en forma de un acto jurídico a través de un canal para que llegue a la gente. Este canal puede ser el Diario Oficial de la Federación, ¿de acuerdo? El mensaje será dar a conocer estos actos del gobierno que pueden o no reflejarse como un derecho o como una obligación. Acuérdense que depende de cómo el receptor lo interpreta. El receptor lo va a interpretar como derecho o como obligación. Sale el decreto de que te quedes en tu casa y entonces muchas personas, no, es que el gobierno me está obligando, que nadie tiene la obligación de decirme a dónde ir y a dónde no. ¿Ok? Entonces, el destinatario de ese mensaje lo está percibiendo como obligación. Pero otra persona podría decir, no, es que es mi derecho, es nuestro derecho porque nos estamos cuidando, porque el gobierno me protege, para que no contagie, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el decodificador va a ser la percepción de cada ciudadano de qué idea tenga respecto a ese acto de autoridad. ¿Ok? Ya sea porque tenga o no información adicional, ya sea porque le afecta o simplemente porque así lo entiende. ¿Ok? Y bueno, evidentemente el ciudadano, ¿quién es? El receptor, que también se le llama gobernado, porque es al que le llega finalmente toda esta información que el Estado genera. Resumiendo, la fuente es el Estado, el Diario Oficial de la Federación es un ejemplo de medio, el mensaje es el acto jurídico que el gobierno te marca, el decodificador es si tú lo percibes como obligación o como derecho, y el destinatario es el individuo que lo lee o al que le llega, que también se le llama gobernado. ¿Ok? El Estado genera información y está obligado a darla a conocer, dada la nueva política de transparencia que la vamos a ver. El ciudadano posee el derecho de recibir esta información, pero cuando esta no es suficiente, es incompleta, no se entiende, etcétera, entonces se está rompiendo la fase de retroalimentación. Acuérdense que en los componentes debe de haber retroalimentación, es decir, el mensaje debe de llegar correctamente al destinatario y éste lo debe de entender. Pero cuando sucede que la información está incompleta, que está imprecisa, que está poco claro, que no te la quieren dar, entonces se interrumpe esta fase de retroalimentación. Toda vez que se impide que el ciudadano tome una correcta decisión, por ejemplo, induciéndolo a un error o a una falsa apreciación de la realidad de este acto de gobierno. 8. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que es una ley que no tiene muchos años que se implementó, tiene como finalidad de proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información que posee todos los poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o cualquier órgano con autonomía legal o de cualquier entidad federal. Presidentes municipales, senadores, diputados, presidente del país, etc. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. Antes de 2002, por ejemplo, en donde existía demasiada información, no era pública. ¿Ok? Bueno, como actividad que en su momento voy a habilitar en plataforma para que ustedes la manden,
sería reflexionar la política de transparencia que se encuentra en la web. ¿De acuerdo? En su momento se las voy a publicar. Una vista a la legislación nacional como marco constitucional. Vamos a ver la Constitución. Primero que nada, existe un derecho del individuo a la información. Es un derecho conocido y reconocido en el artículo 6 y 8 de nuestra Constitución mexicana, que está marcado así: el derecho a la información será garantizada por el Estado. La legislación ha incorporado reglas que buscan garantizar el ejercicio efectivo de este derecho, porque actualmente con la era digital, ustedes saben que la información es bastante. Entonces el Estado ha tratado de buscar reglas que garanticen que este derecho esté controlado. A eso se refiere con ejercicio efectivo. Y el propósito es ordenar los instrumentos, técnicas y medios de la información para ponerlos al servicio de toda la comunidad, de todos los individuos, ¿ok? ¿Qué menciona este derecho también? Pues que toda persona tiene garantía de obtener información, informar, ser informada, de forma compatible con sus derechos humanos, engloba libertades individuales y libertades de carácter social. Es decir, esto está protegido también. Por eso dice en forma compatible con el derecho humano. No puedes decir lo que quieras a quien quieras si estás faltando a su derecho como ser humano, ¿no? Y bueno, estos los encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su momento nos tocó estudiar en la secundaria, en la preparatoria, y que la podemos adquirir de manera muy fácil en cualquier librería o de manera digital. En el artículo 6 se manifiesta que pues toda difusión de tus ideas no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo que ataques a la moral o a los derechos de un tercero, o que provoques algún delito o que perturbes el orden público. ¿De acuerdo? Salvo estas reglas, tú puedes manifestar tu idea y no serás sancionado. En el artículo 8 nos dice que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito, de una manera pacífica, de una manera respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos que sean de la República. Y de este tipo de artículo vimos ejemplos en el tema anterior. ¿Recuerdan cómo nacía una petición y que se volvía ley, como la ley Olimpia, en donde tenía derecho la chica de hacer una petición para que después regularan cierta situación que le había pasado, ¿no? A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Bueno, existe un artículo que regula eso. Tenemos también el IFAI, que es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que tiene 3 objetivos: promover y difundir el ejercicio del derecho, resolver la negativa a la solicitud de acceso a la información y proteger tus datos personales. De esto también van a tener en su momento un ejercicio. Y bueno, existen leyes y decretos por último, como son la Ley de Imprenta, Ley Federal de Radio y Televisión, Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley Federal de Cinematografía, la Ley Federal de Telecomunicaciones, el Reglamento sobre Publicaciones y Revistas Ilustradas, la Ley Federal de Telecomunicaciones, ya la había mencionado, perdón, los reglamentos de la Ley Federal de Radio y Televisión y el Reglamento del Servicio de Televisión por Cable.
¿De acuerdo? Todas estas leyes y decretos permiten o defienden de alguna manera el derecho a la información a través de varios medios, impresos, digitales, por radio, por tele, por cine, etcétera. En conclusión, la información es un recurso valiosísimo para las empresas. Es el recurso más valioso que las empresas tienen. Y la preocupación de las empresas de salvaguardar esta información, pues resulta que se ve protegida con el paso del tiempo, se ha visto protegida por el mismo derecho, que se llama hoy en día derecho informático. Estas normas que regulan a la información, que ya se manejan en todo el mundo y en todos los medios, permiten que la informática se vuelva aliada de la empresa y que cada vez más se mejore el uso de datos de manera digital. Esto es una gran ventaja para todos nosotros como informáticos, porque hoy en día podemos decir que la información ya está regulada, que la información digital está protegida. ¿De acuerdo? Pues en breve estos fueron los temas de la unidad 3. Voy a habilitar actividades en la plataforma para practicar toda esta teoría y confío nuevamente que de su parte hagan todos los ejercicios para que aprendamos mejor. ¿De acuerdo, chicos? Me despido por el momento, estamos en contacto con más temas y espero verlos pronto de manera personal. Adiós.